por su presencia aquí. Comenzamos hoy un ciclo que consta de 5 conferencias en torno a la cuestión de la salud mental vista desde el psicoanálisis. Hemos querido, en la Organización Cultural Sigmund Freud, abarcar un espectro lo más amplio posible de la fenomenología de la clínica, de lo que aparece en la clínica, y por eso hemos incluido una conferencia específicamente sobre cuestiones infantiles y otra sobre cuestiones de adolescentes. De inicio, hemos pensado que sería bueno hacer una especie de pequeño recorrido sobre lo que ha sido la historia, un poco la historia de la locura, aunque la clínica, hay que decir que no consiste únicamente en la cuestión de la locura, sino que hay muchas más patologías dentro del campo de la salud mental, pero fundamentalmente el campo de la salud mental es un campo que se articula en torno a la cuestión de la locura. Tradicionalmente y desde hace siglos, la locura ha sido un síntoma en todas las sociedades, un síntoma de grave preocupación para las sociedades, las comunidades en las que tenían que tratar el tema de los locos. Y cada época lo ha hecho de una manera. Actualmente se está haciendo de una manera, se aborda desde la perspectiva, fundamentalmente desde la perspectiva médica, y pensamos que conviene ilustrar un poco a la ciudadanía y sobre la cuestión de que hay otros métodos, hay otras modalidades de abordaje, porque la cuestión de la medicación exclusivamente tiene consecuencias y puede tener consecuencias severas para las personas que lo toman. Espero que a lo largo de este ciclo podamos exponer aquellas preocupaciones que han dado origen al mismo y esperamos también poder entrar en interlocución con las preocupaciones del público, con que el público pueda preguntar, pueda exponer, de manera que hemos decidido hacer una exposición no demasiado larga para luego permitir un pequeño debate, una conversación, si ustedes tienen a bien hacer alguna pregunta, alguna aclaración o emitir una opinión. Para hoy, el ponente es Mario Kohl, es ya una persona conocida en la ciudad, es psicoanalista, escritor y docente en la Asociación Cultural Sigmund Freud. Ha escrito distintos textos que tienen que ver, algunos con la cuestión del lenguaje y con la cuestión del psicoanálisis, y otros que nada tienen que ver con eso, porque él lleva su inquietud y sus aficiones un poco más allá, en otros campos distintos al del psicoanálisis. Se va a ocupar de, como les indicaba, de hacer una introducción al ciclo general bajo el título de la historia de la locura. Le dejo con su palabra y finalmente después podremos conversar y debatir sobre lo que él nos haya dicho. Gracias de nuevo por su presencia. Hola, muchas gracias, Luis. Se oye bien, ¿no? Para permitir que puedan ver tranquilamente. Sí, porque si no... prepara un PowerPoint. Bueno, el epígrafe que nos convoca, la historia de la locura, pues es bastante arduo de desarrollar en el tiempo que tenemos, pero sí me gustaría hacer una aproximación a cómo a lo largo de las distintas épocas se ha tratado vamos a llamar, alienado, ¿no? Para empezar, me gustaría ponernos de acuerdo en qué se entiende por cosa bastante difícil, ponernos de acuerdo en el concepto de locura. Todos tenemos una idea
una asociación general, tópica, sobre la locura, pero una cosa es el concepto coloquial y otra cosa es el clínico. En primer lugar, por la pertinencia del desarrollo que voy a hacer, la locura es temida por el que se considera cuerdo. Este es un elemento muy importante, porque a lo largo de la historia no se ha visto la locura muchas veces. Lo que ha provocado el encierro o el aislamiento no es tanto el concepto que tenemos por delirante, ahora voy a entrar en él, sino por lo imprevisible o por lo cercano a la muerte. Me voy a explicar. En la Edad Media, el que padecía el aislamiento era el leproso. No existía, sobre todo en la Baja Edad Media, hasta el punto de que en París en el siglo XII, creo recordar, se llegaron a contabilizar 43 leprosarios. El leproso, el apestado, era motivo de temor por lo imprevisible, y en esto hay un elemento concomitante con el loco, lo imprevisible y lo relacionado con la posibilidad de la muerte. He traído este cuadro de Bruegel a propósito. El Bosco, que seguramente será conocido por todos ustedes, tiene también esta conexión con la muerte, la locura, lo caótico. Todo eso produce en el hombre de razón, y todos nos consideramos desde la Ilustración hombres y mujeres de razón, produce un rechazo. Pero ha habido otras épocas en las que el rechazo no lo producía el llamado loco. Curiosamente, contra todo lo que se ha dicho sobre el oscurantismo de la Edad Media, estamos hablando del siglo VIII, IX, el loco no era maltratado, habrá que llegar a la Alta Edad Media y el Renacimiento, era más bien entendido desde una suerte de misticismo religioso. El loco, lógicamente, está relacionado con el abandono, con la indigencia, con la pobreza, con la miseria, lo cual permitía al buen cristiano ejercer la caridad. Si no hubiera indigentes, si no hubiera pobres, si no hubiera abandonados, no habría posibilidad de la práctica religiosa. Curiosamente, va a ser luego en el siglo XVIII, con la llegada de la razón, cuando, sorprendentemente, el loco, el alienado, es peor tratado. ¿Por qué? Porque la Ilustración considera que lo que nos separa al hombre del animal es la razón. Si el hombre no tiene razón, es una bestia. Entonces puede ser tratado como una bestia. Hará falta un proceso posterior a la Revolución Francesa al ir entrando el concepto de dignidad ciudadana para que el alienado pueda ser librado de esas cadenas, ¿no? Voy a centrarme. Quiero mencionar, me parece muy importante esto porque poca gente lo sabe, el primer asilo especialmente levantado para alienados tiene lugar en España, en Valencia, en 1409. Un tal José de Gilabert, con la colaboración piadosa de algunos donantes, crea el convento de Orates, o el monasterio de Orates, para recoger a enfermos abandonados a su suerte. Curiosamente, esto va a ser el precedente de lo que conocemos como la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios, que ya en el siglo XVI, en Granada, fundarán una orden para acoger a los alienados y van a ser luego llamados a Francia. Es
decir, es curioso que en Toledo, ahora que recuerdo, en 1480 ya se funda, se crea un centro para acoger a alienados. Es decir, que en ese sentido los españoles fueron pioneros para tratar de un modo humano a los alienados. Por eso considero importante rescatar estas fechas, 1409, con José Gilabert en Valencia, y luego con Juan de Dios, que creo además a todo esto, me estoy acordando ahora de la anécdota fundacional del fundador de esta orden hospitalaria. El propio Juan de Dios fue internado como alienado antes de... Sí. Parece ser que, bueno, era un hombre de distintos intereses, se alistó como soldado y siendo librero en Granada de libros religiosos, asistiendo a un sermón de San Juan de Ávila, sufrió una suerte de conversión, hasta el punto de que salió por las calles de Granada gritando que era un gran pecador y que pedía el perdón de Dios de los pecados. Era tal el estado de paroxismo que fue aislado e internado. Hay que entender que, lógicamente, que en aquella época no había una clasificación. Los internados podían ser igual vagabundos que gente ociosa, que mujeres que practicaban la prostitución, que sodomitas, incluso niños. Es decir, se trataba de aislar los elementos que en la sociedad pudieran ser perturbadores sin, evidentemente, ningún tipo de diagnóstico ni nada que se le pareciera. Entonces, el propio San Juan, así fue canonizado, San Juan de Dios, fue internado y padeció tales sufrimientos porque eran, como se pueden imaginar, maltratados, azotados, encadenados, que se juró, si salía de aquella, dedicar su vida al trato humano de los alienados. He confirmado esta información en la propia página de la Orden. Entonces, me parece una anécdota interesante biográfica porque pone en evidencia el propio padecimiento de aquel que luego generó, estamos hablando de principios del siglo XV, 1409, ¿no? Es muy, me parece tremendo considerar que ya, aparte del propio sufrimiento que ha padecido siempre el alienado, las aproximaciones hasta bien entrado el siglo XIX han sido de torturarle más, incluso bien entrado el siglo XIX. En ciertos periodos de la Edad Media es muy larga y muy amplia, no me voy a extender, existía la creencia de la posesión demoníaca, estableciendo una diferencia entre lo que era el pacto querido con el demonio, en cuyo caso sí estaba en juego la acusación de satanismo, cosa difícil de demostrar, yo creo, por otro lado, y lo que era la propia posesión, sin más. En esta posesión, habría que entender, puesto que en aquella época no había clasificaciones epistemológicas ni clasificaciones de ningún tipo, entrarían epilépticos, brotes psicóticos, ataques histéricos, etc. En el siglo XV, estamos todavía en la Baja Edad Media, todavía no llegamos al Renacimiento, dos dominicos, Sprenger y Kramer, teorizarán y escribirán un libro que va a ser la justificación de una de las mayores barbaries que se han cometido en la historia de Europa. Es el libro conocido como Malleus Maleficarum, o martillo de brujas, que explicaba cómo reconocer a las brujas. Entre otras descripciones estaba un posible dibujito de un sapo verde en el iris, entre otras descripciones. Bueno, lo cierto es que entre mediados del siglo XV y
principios del XVI, con el Malleus Maleficarum en la mano, más de 100.000 mujeres acusadas de brujería fueron llevadas a la hoguera en Europa. No se sabe muy bien, lógicamente las estadísticas son relativas, pero se calcula de alrededor de 300.000 a lo largo de 2 siglos. Es de suponer que muchas de aquellas pobres desgraciadas no padecían más allá de, pues, probablemente brotes psicóticos o diagnósticos de orden histérico, etcétera, o probablemente epilepsias y demás, pero que fueron incineradas en la medida en que producían, por eso empezaba así al principio la exposición, la inquietud en el que se considera razonable. Claro, la razón puede producir también la monstruosidad, ¿no? como se ha visto a lo largo de la historia. La Edad Media ha sido un periodo, voy a tratar de ser breve porque lógicamente quedan siglos por delante, muy mal interpretada en cuanto al trato del alienado, porque si bien es verdad que este es un cuadro muy conocido, La extracción de la piedra de la locura, si bien es verdad que se mezclaba la superstición, como estaba comentando hace un rato, el temor al pacto con el demonio, etcétera, es verdad que también había un sentido cristiano de piedad. Ese sentido cristiano de piedad llevaba a que desde la digamos, profesión religiosa se tratara de cuidar, como he explicado hace un rato, al alienado. Evidentemente estamos muy lejos de todo el conocimiento posterior. Estamos hablando simplemente del trato humano, un trato con cierta caridad cristiana. Tal es así que al llegar la Reforma, porque lógicamente todo esto tiene sus connotaciones religiosas y políticas, los protestantes, aunque primero se adelantaron, como decía hace un rato, órdenes católicas, van fundando, o bien usando monasterios que se prestaban a ello, o mediante el apoyo de la nobleza, centros para cuidar al alienado. Al llegar el siglo XVII, curiosamente se retrocede. Es decir, al llevar a cabo esta investigación, me di cuenta, sorprendentemente, es muy paradójico, que frente a la idea positivista de que se avanza en ciertas comprensiones de fenómenos humanos, hay periodos larguísimos en los que pareciera que es todo lo contrario. Si bien es verdad que los griegos, por ejemplo, consideraban el desorden de humores, de la bilis, de la flema, como causante de trastornos mentales, no torturaban al pobre alienado. En los inicios de la Edad Media, como digo, no existía esa idea de encierro y de tortura, ¿no? Ya es en el siglo XVII, donde se van a producir, como comenta Michel Foucault en una obra clásica, la historia de la locura en la época clásica, los grandes encierros, ¿no? Habrá que conectarlo con el temor del poder político y económico a problemas de orden social. En el siglo XVII, 1600, no recuerdo exactamente la fecha, pero se produce una gran crisis económica en Europa, de la cual es responsable en gran parte la decadencia del Imperio Español, y muchas ciudades europeas pues tienen que ver cómo muchos mendigos, niños abandonados, vagan por las calles.
este temor lleva a la creación por Luis XIV, en 1630 tantos, 40 tantos, en las fechas, pero vamos, lo podemos situar por ahí, la potenciación del Hospital General de París para encerrar esto me recuerda un poco a la ley de aquella del franquismo, de la ley de pagos y maleantes, ¿no? Todos aquellos que pudieran suponer un problema para el orden social y, lógicamente, el alienado entra ahí, pues parece ser, según se han llegado a hacer algunos censos, que en París 1 de cada 100 parisienses había padecido algún tipo de encierro. Estamos hablando, me valen las cifras, pero si hablamos de una población a lo mejor de 600.000 personas, pues entre 6.000 y 10.000 habían padecido algún tipo de encierro. Las condiciones, nos podemos imaginar, eran penosas. Por ejemplo, hay testimonios en los que las ratas devoraban a los alienados porque al ser atados con cadenas y hacerse, digamos, encima de sus necesidades, pues producían pues el acercamiento en fin, de ratas en fin, y morían devorados. Es decir, había una total deshumanización en el trato hacia el alienado y sobre todo entre el siglo XVII y principios del siglo XVIII. Habrá que llegar a Pinel. Este hombre es el gran filántropo, Philippe Pinel, que después de la Revolución Francesa, son grabados de la época, ¿no? Tratamientos que se padecían. Después de la Revolución Francesa, hacia 1791, inicia una serie de visitas en concreto al hospital de Bicêtre y al de la Salpêtrière para desencadenar a los encadenados, habría que decirlo así. Considera que la dignidad como ciudadano debe ser también compartida con el alienado y se encuentra la resistencia de algunos directores de estos hospitales que le dicen que es una barbaridad soltar a estos animales que se niegan que se gritan enfurecidos, y Pinel les dice, bueno, usted también gritaría, trataría de escaparse, aullaría si le encadenasen, y usted tiene razón, usted cuenta con la razón. Lleva a cabo lo que ha sido conocido como tratamiento moral. Incluso escribió un opúsculo donde conecta ya con ese tratamiento humano que comentaba antes de José de Gilaber en Valencia o del propio San Juan de Dios. Es algo que han pasado 300 años de barbarie y se trata de entender que, como dice Pinel, las palabras bondadosas pueden producir mayor efecto que los latigazos. Lleva a cabo una política de autoridad, junto con este tratamiento, como él llama, moral, en la que el alienado que era desencadenado se le pide que se comprometa a ayudar en la liberación, en el desencadenamiento de otro alienado, siempre y cuando se comprometa a no hacer daño a los demás. De algún modo recuerda a los procesos de desintoxicación, ¿no? del proyecto Hombre, es decir, yo soy liberado, yo cuento con tu confianza y voy a apoyar al desencadenamiento de otros alienados. Y parece ser que con bastante buen éxito. Pudo hacer esto por todo el apoyo que tenía por parte de la Convención. Estamos hablando del periodo revolucionario posterior al año 89, donde hubo un gran terror también en Francia, hay que contextualizar. Y curiosamente, muchos aristócratas, incluso miembros del clero, tratando de huir de la persecución revolucionaria, trataban de pasar ellos mismos por alienados y de que fueran a su vez encerrados
tanto en Bicêtre como en la Salpêtrière, lo cual a su vez llevó finalmente a la sospecha de los más radicales jacobinos a investigar en los centros qué alienados podían ser alienados de verdad o quienes fingían serlo. Bueno, anécdotas aparte, lo cierto es que se produce un salto cualitativo en el trato al enfermo mental. Estamos hablando de 1791, 95, donde se llevan a cabo este tipo de deliberaciones, porque ya digo, durante 200 años el único entendimiento era el encadenamiento, el maltrato, el sometimiento a torturas, el hacinamiento. Tendremos que llegar al siglo XIX, con Charcot, en finales del siglo XIX, donde se empiece a escuchar qué le pasa al alienado. No tanto guiarse por la fenomenología, por cómo se comporta, lo que hace o deja de hacer, sino qué es lo que habla, qué es lo que dice de su padecimiento. He pasado muy por encima, antes he comentado, claro, habría que ponerse de entrada de acuerdo en qué entendemos por locura, una palabra muy amplia, que por cierto no tiene nada clara la etimología en castellano. No, la palabra loco no aparece ni en italiano, que es pazzo, ni en rumano, ni en francés, ni en inglés. Puede ser, dicen algunos, que viene del árabe, solamente la comparte con el portugués, nada más. Entonces, bueno, es un dato curioso. Yo entiendo, o quiero entender, que por locura en general, para hacerlo, digamos, asequible, sin entrar en disquisiciones muy clínicas, es aquello que nos acerca al delirio, a lo delirante. ¿Qué es el delirio? El delirio, etimológicamente, como filólogo, pues caigo un poco en esas precisiones, es salirse del surco. Delirar es salirse del surco. Entonces, el que se sale del surco, delira. Lo conecto con lo que decía al principio de lo imprevisible. Si yo estoy marcado siempre en una línea recta, no deliro, etimológicamente hablando. Si me salgo del surquito, sí estoy delirando. Lo cual implica desorden, confusión, lo imprevisible. Y eso asusta al hombre de razón. Asusta porque la imprevisibilidad asusta. Pero eso es razón para inicialmente castigar. Estamos hablando de siglos de castigo, hasta llegar a una comprensión. Bueno, es una reflexión. El hombre diferente, porque en definitiva hablamos de un hombre diferente, en algunas civilizaciones ha sido visto como inspirado por los dioses, o ha sido visto como vate o como profeta. Bueno, en Europa ha tenido un curso bien diferente, ¿no? Las consideraciones sobre aquel que delira o aquel que está loco, hay tantas aproximaciones como podríamos decir locos. Es decir, no hay tampoco una última palabra. Sí ha habido contribuciones muy serias, que luego voy a retomar, desde Freud y Lacan, pero inicialmente se consideró durante mucho tiempo, con Jaspers a la cabeza, un pensador en fin, que trató de encontrar las posibles clasificaciones del delirio, basó en tres aspectos esta clasificación. Una era la convicción en una convicción inamovible en una creencia. En segundo lugar, la impermeabilidad al razonamiento lógico y a la experiencia para modificar esa creencia. Y en tercer lugar, que esa creencia no era verosímil, que era falsa. Claro, entonces, en base a eso, cuánta gente que
que consideramos normal tiene creencias que son inverosímiles y falsas, no las consideramos como locos. O yo puedo tener una creencia fundada, bien fundada, y establecer, digamos, planteamientos bastante destructivos con los demás seres humanos. Entonces, eso también ha podido ser cuestionado. Porque, claro, creencia incorregible y basada en la falsedad, ¿quién lo dice? No quiero entrar en terrenos espinosos, pero estamos rodeados de creencias de orden religioso, político, clasista, etcétera, que, bueno, está por verse o por demostrar su fundamento, y las admitimos como normales, ¿no? Desde el punto de vista de la clasificación delirante, también, por ejemplo, el fundador de una secta o el fundador de un movimiento religioso o político puede tener, efectivamente, coincide con los 3 puntos de Jaspers, una convicción inamovible, incorregible, ¿no?, en una idea impermeable a cualquier razonamiento lógico, ¿no?, y, sin embargo, puede arrastrar a miles de personas que no ven entonces el delirio del fundador. Pienso en todos los casos que ha habido de sectas destructivas, autodestructivas, que ha habido muchos casos, ¿no? En fin, por no hablar de momentos de orden político que son muy recientes en la historia, ¿no? Por eso, digo esto, antes de sentirnos estupendos tratando de creer o que tenemos la última palabra sobre la enfermedad mental, habría que un poco matizar, ¿no? Yo, personalmente, como clínico, como psicoanalista que también soy, pienso que faltan en esas clasificaciones una bien evidente, podemos decir que es de orden subjetivo, y que es el sufrimiento. Es decir, el loco sufre más que el que no entra en esa frontera. El neurótico, porque claro, desde el punto de vista psicoanalítico no podríamos hablar de normalidad, no hay ni ideal de normalidad. Habría estructuras clínicas, neuróticas, histéricas, psicóticas, pero no podríamos hablar de una normalidad. Pero sí es verdad que frente a la desdicha común que sufre la mayoría de los neuróticos en el día a día, el loco sufre más. Su angustia es mayor, sus temores y fragilidades son mayores, hay un mayor padecimiento. Si vemos que a lo largo de la historia lo que se ha hecho es añadir más padecimiento al que padecía, pero que afortunadamente hubo hombres que ya fueron pioneros intuyendo esto, como los que he mencionado antes, pues la verdad es que estaríamos hablando más que de la historia de la locura, de la historia de la infamia, ¿no? Frente al padecimiento del alienado, ¿no? Bueno, simplemente estoy recordando ahora, en siglo XVII, en la época de los hospitales de Bicêtre y Salpêtrière, en Londres, había un hospital también. Cuando digo hospital, no es el hospital que entendemos hoy en día, había secciones donde se hacinaba a la gente sin más. Eran hacinados, se les echaba la comida y se les golpeaba y ya está. Eran secciones donde eran hacinados. Se puso de moda el ir a ver los domingos al loco furioso. Entonces, el loco a lo mejor ese día no estaba furioso, no estaba en una fase, digamos, de brote psicótico. Entonces había unos señores contratados con látigo para enfurecerlos, a fin de que el visitante disfrutara como espectáculo el maltrato del alienado. Estamos hablando de 1600, mediados del siglo XVII, ¿no? Claro, cuando hablamos de la Edad Media, en la Edad Media no se producía ese tipo de maltrato. Bien, es verdad que probablemente muchos delirios fueran camuflados mediante delirios de orden religioso. La prueba está en que Pinel en 1791 y 95, cuando libera
a los encadenados en Bicêtre, lleva a cabo la política de evitar, sobre todo con las mujeres, que usen devocionarios, que lean literatura piadosa por la influencia que producía en ellos los paisajes de orden religioso y que producía a veces, pues, si era una naturaleza pues un tanto hipersensible o débil, pues entradas en psicosis. Entonces los devocionarios eran retirados automáticamente, sobre todo en las manos de las mujeres, que eran las más piadosas. Y esto lo digo porque lo conecto con la propia Edad Media y con la posible conversión del propio San Juan de Dios. Hay que tener en cuenta que era muy habitual la descripción de los horrores del infierno, ¿no? En las predicaciones religiosas, el predicar el horror del infierno, ¿no? Llegaba el predicador con su sermón y hacía que la gente meditara sobre el horror del infierno. Naturalezas psicóticas o con exceso, digamos, para entendernos, de sensibilidad hipersensibles, pues podían entrar fácilmente en un delirio. Eso es lo que lleva a Pinel a tratar de evitar la relación con ese tipo de paisajes, ¿no? Bueno, a ver cómo andamos de tiempo. El siglo XIX va a traer, por un lado, la psiquiatría moderna, lo que ya se entiende por psiquiatría, porque hasta bien entrado el siglo XIX con Kraepelin, podríamos hablar de neurólogos, podríamos hablar de alienistas, pero no existía, digamos, la idea de psiquiatría tal como se ha ido entendiendo. Kraepelin ya empieza a plantearse el delirio, a tratar de entender el delirio, ¿no?, psicótico, como un proceso insidioso, un proceso en aumento, un planteamiento que va a cuestionar Lacan, psicoanalista francés que va a actualizar el pensamiento de Freud. Pero bueno, ya empieza a moverse la idea de que las causas de la locura no serían, planteó la cuestión hereditaria, organicista, cuestión de desarreglo de humores. Estoy recordando ahora a Paracelso, por ejemplo, en el principio del siglo XVI, establece una clasificación que es bastante coherente con lo que luego se va a rescatar ya en el siglo XX. Paracelso, a principios del siglo XVI, plantea como causas de la locura factores de orden externo, ambiental e interno. Es decir, ya no está la posesión demoníaca, no está ningún tipo de castigo. Creo recordar que divide entre los lunáticos o lunatici, creo que los llama, o sea, influidos por las fases lunares. Luego estarían los que padecen por herencia, ¿no?, una cuestión hereditaria, a los que llama, creo recordar, insani. Luego los que ya vamos entrando en condición, pasamos de factores externos a factores ya más ambientales y los insani, que sería por el exceso en la bebida, en las costumbres, desarreglo en la alimentación. Y finalmente los melancólicos, que tendrían causas internas. Entonces, ya a principios del siglo XVI, Paracelso se plantea que puede haber causas, podríamos decir, psíquicas para la locura, para el desarreglo, ¿no? O sea, tiene su coherencia ese planteamiento, ¿no? También la cuestión, no puedo dejar de pasar por alto, porque claro, esto ha sido un campo de uso por el poder político y el poder económico. Entonces no se puede pasar por alto que ha habido intereses ya en el siglo XIX en relacionar el trastorno mental con determinado tipo de costumbres que tienen determinado tipo de clases sociales.
Esto va a aparecer en la novela realista y naturalista de Zola, por ejemplo, es decir, los proletarios franceses que se exceden en la bebida, ¿no? Podríamos comparar a Celso, y que tienen costumbres promiscuas, claro, eso lleva a la promiscuidad sexual, a la falta de respeto a las costumbres burguesas. Lógicamente hay un castigo. No un castigo divino, sino unas consecuencias de los desarreglos de esa mala vida. Frente al orden moral burgués, que permite un orden, permite ser fieles a la razón, entonces, claro, no se padece, ¿no? Claro, por eso digo que hay también intereses variados en todo esto. Sabemos que en la Unión Soviética se encerró bajo acusaciones de trastorno mental a disidentes, ¿no? O en los propios Estados Unidos se llevaron a cabo bastantes atrocidades durante la Guerra Fría, ¿no? Es decir, la relación del poder, ya sea religioso o político, y de la enfermedad mental, bueno, pues tiene sus conexiones, ¿no? Volviendo entonces al siglo XIX, no quiero ser exhaustivo ni con nombres y demás, quiero ser lo más sintético posible. Por primera vez aparece es probable, claro, no tenemos datos, es probable que José Gilaber en Valencia, o que San Juan de Dios, o que el propio Pinel, cuando hablan de tratamiento humanitario, escuchasen al pobre loco. Es probable que algo le escucharan, pero no aparece como un programa o un criterio, escuchar al alienado. Habrá que llegar a Freud, bueno, Charcot está en todo esto antes, este es un conocido cuadro. Charcot fue maestro de Freud en París, en la Salpêtrière, donde se empieza a estudiar el fenómeno de la histeria, cómo se producían fenómenos de orden histérico. Estos son fotos tomadas por el propio Charcot, que le gustaba la fotografía. Son auténticas fotos tomadas de mujeres en trances histéricos muy, muy fuertes, que a veces se pueden confundir con la psicosis, ¿no? ¿Qué había detrás? Había algo que contar, una palabra que contar, y que aparecía. Y por supuesto ya aparece la cuestión de la etiología sexual, algo con la sexualidad, ¿no? Con la represión de la sexualidad empieza ya a ser escuchado y a moverse, que es en lo que luego Freud basará, digamos, su clínica, ¿no? Es decir, aquí hay una mujer que no es escuchada en este caso, porque es con la histeria, este es Freud con alrededor de 40 años, los primeros casos clínicos paradigmáticos son mujeres en la clínica psicoanalítica. Entonces resulta que hay mujeres que tienen parálisis, anestesias corporales. Las anestesias corporales que en la Edad Media se veían como los lugares donde el diablo había tocado a la mujer. Es decir, una de las características que maleficaron de estos dos dominicos decía, para descubrir una bruja, es que si se la tortura o se la hace a una parte del cuerpo, no reacciona, es insensible por la protección del diablo. En realidad, habrá que esperar 4 siglos para entender que son parálisis de orden histérico, ¿no? La no movilidad, parálisis en las piernas, etcétera. Toda una serie de fenómenos somáticos que resulta que al escuchar en el dispositivo analítico se iban levantando toda esa sintomatología, ¿no? Ya fueran fobias, etcétera, ¿no? No voy a entrar en eso ahora, pero lo quiero hacer hincapié en la revolución que supone escuchar. Parece algo muy sencillo, pero durante siglos se veía al alienado por su manifestación, por su comportamiento. En la medida en que ese comportamiento a mí me provoca temor, entonces decidiré atarle, encadenarle, golpearle o lo que sea. Pero nada más.
pero no escuchar qué hay detrás, ¿no? Qué tipo de experiencias traumáticas o qué es lo que ocurre ahí, escucharlo. Bien, hará falta llegar a finales del siglo XIX para que la clínica de la escucha se vaya desarrollando y bueno, con bastante, yo creo, bastante éxito. Por supuesto, el desarrollo farmacológico, que ha sido muy cuestionado, y es verdad que hay también, así que podemos hablar de intereses creados, pero no cabe duda de que el avance que se ha producido para permitir que brotes psicóticos puedan, digamos, aplacarse, sin, evidentemente, olvidar la posibilidad de que se ha escuchado en un dispositivo terapéutico, pues sí ha sido de gran ayuda, ¿no? Y muchos enfermos que podrían estar deambulando o autolesionándose, pues han podido lograr cierta estabilización gracias a ciertas medicaciones. No estoy defendiendo la medicación, y mucho menos en los casos, digamos, de andar por casa, para entendernos. Pero sí es verdad que en brotes psicóticos pues ayuda mucho, ¿no? Entonces, todo este recorrido de siglos, para llegar, creo, a la conclusión de la importancia, por un lado, de la escucha del alienado, del poder de la palabra, que es lo que defendemos en definitiva en el psicoanálisis, el poder que tiene la palabra, el poder que tiene la escucha y la palabra, ¿no?, para producir efectos de cura. Han hecho falta siglos para poder llegar a este tipo de conclusiones. Ha habido intuiciones, no cabe duda, como decía, en el caso de Pinel, en el caso de los fundadores de orden religioso, Vicente de Paúl, por ejemplo, me estoy olvidando, en Francia, también, a principios del siglo XVII, el modus operandi suele ser el mismo: pedir dinero a grandes fortunas, a familias con dinero, y mediante el ejercicio de la caridad poder establecer ámbitos más humanizados, ¿no? En fin, es un largo, digamos, recorrido, y podríamos sintetizar, bueno, resumir, si se me permite. Por un lado, me centro en la Edad Media, no voy a entrar en otros contextos. La exclusión, por un lado, del alienado, en un principio de la Edad Media, es decir, extramuros. El famoso cuadro, creo que lo tengo por aquí, de la nave de los locos, que se ha querido, durante un tiempo se vio como una metáfora, pues no lo he traído, pero bueno, es probable que lo conozcan la mayoría. El cuadro de la nave de los locos no es solamente una metáfora. El anterior. Es que he traído el de la piedra de la locura, pero el de la nave de los locos no lo he traído. La nave de los locos es un cuadro del Bosco. Corresponde a una realidad. La nave de los locos eran llevados a embarcaciones. Además, los ríos centroeuropeos son muy caudalosos, el Rin, el Danubio, y eran abandonados a su suerte. Si intentaban aproximarse a las ciudades, había compañías de arqueros que les disparaban flechas desde las almenas. Pero en todo caso volvemos a lo de antes, la protección de la razón frente, yo me protejo, pero bueno, en principio no te torturo, no te hago barbaridades. Posteriormente eso